¿Qué estábamos? Estamos leyendo la primera carta de Juan. Muy bien. Primera carta de Juan y la estábamos terminando. ¿Qué capítulo íbamos? ¿Quién me dice? ¿No vinieron? Capítulo 5. Ya vamos a terminar. ¿Quiénes se quedaron? ¿No vinieron? Ya estamos en el último capítulo, capítulo 5 del libro de la primera carta de Juan. Bien, entonces vamos a terminar leyendo esta última parte y reflexionando en ella. Como bien lo hemos dicho, Juan sigue siendo uno de los personajes más claves de la historia bíblica posterior al aparecimiento y la resurrección de nuestro Señor en la tierra. Por eso son claves sus cartas y esta es una de las 3 cartas que tiene Juan. Las otras 2 son bien corticas, esta es la más larguita y ya la estamos terminando. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 5 versículo 1, dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo o el Mesías ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Aquí hago un primer paréntesis o stop, y es, yo he escuchado personas, o usted quizás también las ha escuchado, o usted incluso pudo haber sido una de ellas, que un día dijo, yo creo en Dios, pero el tema con la gente o con la iglesia o con el pueblo de Dios, déjenmelos allá, eso no es para mí. Yo tengo es mi relación o comunión con Dios, pero yo no quiero ser parte de nada, ni quiero tener relación con la gente que busca a Dios. Esto es literalmente algo que no es natural dentro del pueblo de Dios, ni es natural dentro de los objetivos divinos. Cuando una persona habla así, ¿usted qué piensa? Generalmente fue ¿por qué? ¿Por qué creen que hablan así de puedo tener una relación con Dios, pero no quiero tener una relación con la iglesia o con el pueblo de Dios? ¿Por qué creen? ¿Será que es porque sí? ¿Por qué? Porque le hicieron algo. Porque algo pasó en el pasado. ¿Qué pasó? Que lo hirió. Y una de las barreras es yo no tengo más relación con la iglesia. El problema acá radica en lo que acaba de decir Juan. ¿Qué dijo Juan ahí? Versículo 2. Cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Es decir, el objetivo de Dios al obedecerle a Él es que podamos, ¿qué? ¿Amar a quiénes? A los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia. Así que si alguno fue herido de una manera profunda, fue porque no lo amaron como Dios quería que lo amaran. ¿A través del cumplimiento de qué? De los mandamientos. Alguien X o Y dentro de la iglesia te amó o no te amaba más bien, porque te trató fuera de los mandamientos. La pregunta es, si alguien lo hizo y yo fui herido, entonces la culpa la tendrán todos y yo me apartaré de los hijos de Dios y de amarlos, porque al no acercarme a la iglesia, estoy diciéndole a los hijos de Dios, no los amo. Pero la pregunta es, o más bien, ¿es una paradoja o es muy difícil de hacer eso, o más bien es imposible porque Dios dice, si me amas, quiero que tengas comunión y amor con los hijos de Dios? No es imposible escapar. Así que quien ama a Dios se reconciliará con su pueblo y volverá a estar en comunión también con ellos. No hay manera de que eso no pueda ocurrir. Es como cuando alguien dice, yo te respeto a ti, pero no respeto a tu esposo, pero es un absurdo. Si alguien quiere tener buena relación con la esposa y no respeta al esposo de esa esposa, ¿cómo pueden tener relación? Es un absurdo porque la esposa y el esposo son uno. O alguien no le puede decir, mira, tú me caes bien, pero tus hijos son una calavera y no quiero tenerlos acá.
¿Vendrías? ¿Por qué no? Porque es que yo no puedo separar a los hijos mientras estén bajo tu autoridad de ti. O los amo a los dos o los desprecio a los dos. ¿Verdad que sí? Pero yo no puedo decir te amo a ti y desprecio a tus hijos. O te amo a ti y desprecio a tu esposa o a tu esposo. No tiene ningún sentido. Cuando alguien dice te amo a ti, Dios, pero desprecio a los hijos de Dios, es igual. No tiene ningún sentido. Al despreciar a los hijos de Dios, te estoy despreciando a ti, Dios. Es igual. Así que es una mentira que nos dejamos inculcar en nuestros pensamientos y en nuestro corazón a causa de alguien que te amó mal, que, número uno, pudo haber sido un infiltrado dentro del pueblo de Dios y no era hijo de Dios. ¿Sabían que estemos aquí todos no quiere decir que todos seamos hijos de Dios? ¿Sabían eso, verdad? Ahora, espero que todos los de Ley y Gracia sean hijos de Dios. Pero si se mete un día un infiltrado acá y hace algo que no debería contra ti, ¿deberíamos pagar todos? No. Ahora, tenemos que estar todos con los ojos abiertos, siempre lo he dicho, cuidándonos los unos a los otros dentro de sus mandamientos, porque es que si nos cuidamos y andamos en sus mandamientos, vamos a proteger la iglesia, nuestra familia y nuestra integridad. Pero si nos salimos de sus mandamientos, estamos a merced de que el corazón o una persona o varias gente sea herida. La respuesta es, ¿cómo vamos a recuperar eso? Como dice Juan, debemos amar a Dios a través de sus mandamientos para amar entonces a los hijos de Dios, que no es otra cosa que su pueblo, su pueblo. Así que cuando tú escuches nuevamente a alguien decir, creo en Dios, pero no me acerco a nadie, es porque hay algo detrás que ocurrió. Eso no es porque sí. Ya sea porque lo robaron, ¿cierto? Porque a veces los meten en chanchullos, ¿cómo lo diríamos en inglés, chanchullos? ¿Cómo le diríamos a Laura? Le diríamos que chanchullo. No es chunchullo, chanchullo. No sé cómo. Bueno, pero problemas, troubles, no sé. Bueno, en fin. No, pero no es troubles, es que es chanchullos, ¿sí? Bien. Entonces, me perdí por estar. Me perdí. Pero lo que quiero decir es, tenemos que entender, sí tenemos que entender que hay personas heridas, pero tenemos que ayudarlas a entender que es imposible tener comunión con Dios y no con su pueblo. No pueden ir separados. Así que ustedes, al tener comunión con el pueblo, están teniendo comunión con Dios. Y al tener comunión con Dios, están alegres teniendo comunión con el pueblo. Y eso es lo que trae gozo. Cuando una persona no vive este gozo de vivir en la comunidad y la iglesia, tiene como el corazón apagado, porque es imposible tener el corazón prendido solo con una relación con Dios y sin la iglesia. Y viceversa. Si tú tienes solo, entre comillas, como la iglesia como un club y no tienes una comunión con Dios, también estás medio apagado, tienes la mitad de la lámpara encendida. Y hay que encenderla toda, ¿verdad? Usted nunca ha prendido una lámpara y se le atraviesa algo acá y queda una sombra. Y usted le molesta, la lámpara está encendida, pero no le llega toda la luz. Eso es tener comunión solo con la mitad del cuerpo. Por eso la Biblia dice que Jesús es la cabeza y la iglesia es ¿qué? El cuerpo. Es cuando tú dices solo con la cabeza y no ves al cuerpo, ¿usted se imagina ese tipo de relación? O solo con el cuerpo y no con la cabeza. Eso no tiene sentido. O tienes comunión o relación con todo el cuerpo, incluyendo la cabeza, o no la tienes. ¿Listo? Así que sigamos adelante y por eso es tan importante nuestra comunión como iglesia. Versículo 13. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Amar no es otra cosa que obedecer. Por eso cuando usted vea Dios nos ama, es porque Él se ha sujetado a sí mismo a sus propias leyes para amarnos correctamente. Él nos ama perfectamente es porque su amor es a través de lo que Él mismo ha llamado mandamientos. Si yo quiero amarte bien a ti, debo estar en los mandamientos, o si no no es el amor de Dios. Eso lo hablamos la semana pasada, ¿verdad?
Así que amar es igual a obedecer a Dios. No hay una diferencia. Si yo amo a mi esposa como Dios manda, un regalo que yo le lleve, el que sea, o cualquier cosa especial, va a ser alegría a su corazón. Pero si yo me porto mal y no la amo con fidelidad, con todo lo que Dios me manda, y le llevo un regalo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? A la cara el regalo o a la basura. Porque el regalo no es lo importante, sino los mandamientos. Ahora, lo otro es añadidura. Eso es un poquito lo que Dios nos dice cuando dicen, búsquenme a mí, a mi reino y su justicia, que lo demás, los regalitos, ¿son qué? Añadidura. Lo importante es que tú estés viviendo en mi justicia, es decir, en mis mandamientos. Hasta la amistad requiere mandamientos, porque si yo soy amigo de alguien, yo no puedo estar ni besuqueándolo, ni abrazándolo más de la cuenta, porque hay mandamientos, hay límites. ¿O no? Hasta un amigo, yo tengo que tener un límite con las amistades también. En el noviazgo tengo que tener límites, porque si no, si nos salimos de esos límites nos vamos a dañar. Por eso dice, en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos, escuchen esto por favor, no son difíciles de cumplir. ¿Cuántos de ustedes han imaginado que los mandamientos de Dios son una carga así que imposible de llevar? Y que, eso es mentira. Vivir los mandamientos de Dios es fácil. Lo difícil es llevar la carga que trae el pecado. Eso sí que es cargoso. Eso es lo que nos trae ansiedad, depresión, suicidio, rencillas, que perdamos el buen ambiente laboral, familiar, en las calles. Ese sí es un peso. Pero a veces decimos, perdonar es muy difícil. No, llevar el rencor es 10 veces más cargoso. ¿O no? Que no te deja ni dormir. Cuando tú perdonas, duermes como un bebé. Cuando no perdonas, no duermes, no descansas. Cuando tú pagas tus deudas, duermes como un bebé. Cuando no las pagas, bueno, hay descarados que duermen como un bebé teniendo deudas, pero eso ya es descaro. Pero cuando uno tiene un poquito de remordimiento y uno no duerme si tiene una deuda con alguien. Y no solo de dinero, de una promesa, de algo, ¿verdad? Es más fácil. Qué cargoso es llevar una iglesia, por ejemplo, adelante con pecado oculto. Debe ser horrible. Debe ser que no se va a destapar esta olla, que no se va a destapar esta otra, me toca tapar aquí para que otro no se dé cuenta de esto. ¿Usted se imagina yo en esas con mi esposa o con los líderes? Uy, no, qué malo, qué pereza. Es mejor llegar tranquilo, ¿cierto? Llevando un peso ligero que es obedezcamos y verá que no hay por qué estar pensando en qué tapar. Estamos pensando es cómo avanzar. ¿Sí ve la diferencia? Cuando un esposo o una esposa es infiel por algún motivo a su cónyuge, ¡ah! ¡Qué carga! Porque usted se va a la cama con esa carga y tiene que también tapar huecos y no puede ni dormir. En cambio, la fidelidad te hace vivir ¿qué? ¿Cómo? Ligerito. Usted no tiene que ponerle demasiadas claves a su celular, usted puede bañarse tranquilo, porque los que no tienen paz a ni bañarse se pueden bañar tranquilos. ¿Cierto que no? ¿Cómo terminan los mafiosos, los que les gusta el dinero fácil? ¿Cómo terminan? Con mucho, pero no pueden, tienen que estar moviéndose, ¿no? ¿Usted se imagina ese delirio, se llama así, delirio de persecución? Tan horrible constantemente, llenos de bienes, pero sin un segundo de paz. Yo prefiero no estar lleno de bienes y andar por las calles tranquilo, en paz. Por eso los mandamientos de Dios no son difíciles y nos traen cargas ligeras. Por eso Jesús dijo, mi yugo, carguen con mi yugo, o sea, con el coso que le ponían a los bueyes acá, pero él tipificando sus mandamientos, carguen con mi yugo que son ¿qué? Mi yugo es suave y ligero. Y así es como van a hallar descanso para su alma. Por eso la respuesta no está en otra cosa que en Él y sus mandamientos. Por eso yo dediqué
desde el momento en que entendí eso, dediqué mi vida, obviamente seguía trabajando en otras cosas, pero dedicaba mi vida a entender sus mandamientos. Eso es lo que me trae libertad y paz, no otra cosa. Sigamos. Versículo 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea que si la Biblia y Juan nos dice que vencemos algo, tú vences algo es porque estás ¿en qué? En una batalla. O sea que el simple hecho de que tú estés viviendo y respirando cada día es una nueva batalla. Una batalla por hacer lo que Dios quiere o no hacerlo. Los hijos de Dios, los que hemos nacido en espíritu nuevamente, la vencemos ¿cuántas veces? Siempre. ¿Y la debemos vencer hasta cuándo? Hasta que exhalemos nuestro último suspiro en esta tierra. Pero es una batalla. Muchos de nosotros quisiéramos llegar a Dios y decir, no hay más batallas. No, al revés. Siguen habiendo batallas, pero ahora las vamos a ganar. Porque hay una batalla constante por hacer lo correcto, lo justo, lo impecable, lo santo, lo puro, en todas las áreas de nuestra vida, empezando por la de nuestro intelecto, nuestro interior, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro trabajo. La justicia está en todo lado y Dios quiere que la estemos buscando. Por eso, busquen mi justicia, mi reino y mi justicia, y las demás cosas serán añadidas. Sigamos. Este es el que vino, hablando de Jesús, mediante agua y sangre. Jesús, el Cristo, el Mesías. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonios y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu es, ahí con mayúscula, el que Dios nos ha dado para volver a nacer, ¿verdad? Y cuando habla de agua y sangre, ¿a qué se referirá? No están en mayúsculas, pero ¿a qué conceptos? ¿Cuáles son los conceptos detrás de la sangre, por ejemplo? Esa es más fácil de a veces de reconocer. ¿Cuál es el concepto de la sangre? El sacrificio de nuestro Señor para el perdón de nuestros pecados. ¿Y cuál es el concepto del agua? Purificación, exacto. Y la purificación venía, o la perfecta purificación viene a través de ¿qué? Del arrepentimiento. Por eso el bautismo es un símbolo de arrepentimiento. O sea que nosotros debemos andar en tres cosas constantemente, y son las tres que dan testimonio de que el Hijo de Dios es quien dice ser y que debemos vivir en lo que Él dice que debemos vivir. Su Espíritu, el que nos dio, nuestro arrepentimiento constante para no seguir pecando, con la libertad de que su sangre nos ha perdonado y no tenemos la vergüenza de nuestro pasado. Yo ya estoy tranquilo de mi pasado. A veces lo cuento internamente a algunos para que entiendan de qué me sacó el Señor, pero yo ya no soy esclavo de ello. Por eso puedo decirlo con total ¿qué? Tranquilidad. Cuando nosotros todavía somos esclavos de algún pecado o de alguna práctica pecaminosa, ¿qué ocurre? No la podemos decir, no la podemos soltar, no la podemos usar, por ejemplo, porque la seguimos practicando y seríamos hipócritas y entonces llevaríamos otra vez un peso horrible que se llama el ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Todos dirán, no, pues las artes mágicas que por allá hacen algunos. No, ¿de dónde viene el ocultismo? ¿De qué viene esa palabra? Del oculto. Así que si nosotros andamos con cosas tapadas por debajo de cuerda, andamos en ocultismo. Y Dios no quiere que andemos en nada de eso, sino que seamos ¿qué? Como cartas abiertas, de lo que nada tenemos que ocultar ni nada de arrepentirnos. Me acordé que en este fin de semana algunos, ¿no? Varios me preguntaron, ¿y qué? Y volvemos al dilema de cada año. Y el Halloween, y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces, sí, y si vienen con los dulces, y si se van sin los dulces, y el niño, y la disfraz, y todo. Yo hace rato creo que fui libre de esa batalla mental. ¿En qué sentido? No solo de esa, de muchas. Y la libertad me la trajo la misma escritura.
¿Por qué? Porque la misma escritura nos habla, en general, creo que incluso Diego hace unos 20 días nos habló de la cultura del mundo y la cultura del reino de Dios. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Piensen en algo. En nuestro idioma, la palabra cultura, ¿de dónde vendría? Si lo oculto viene de oculto, cultura, ¿de dónde venía? ¿De qué le suena? ¿A qué le suena? Dígalo, cultura. ¿A qué doy culto? Muy bien. La cultura son todas las cosas que yo vivo en general, con lo cual estoy dando culto a algo o a alguien. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Fisiculturismo. Si usted tuviera que traducirlo a palabras coloquiales, sería el culto ¿al qué? Al físico, muy bien. Entonces el fisiculturismo son aquellos que se dedican para darle culto al físico. Ya. Entonces uno le haya como sentido a la cultura. Y Diego nos hablaba, por ejemplo, de que estaba la cultura del mundo y la cultura de Dios. O sea que Dios nos ha permitido entender que también hay cultura para su reino. O sea, hay, hay una manera como Dios nos enseñó a darle culto. ¿Me entienden lo que digo? O sea que el reino de Dios tiene una cultura. ¿Cómo yo fui libre de todos estos dilemas? Porque no solo es ese dilema, es el dilema de si pongo entonces después el árbol de Navidad y que si Jesús nació ese día, hace un montón de dilemas. O que si vas a otro país y no sé, ayúdenme, cualquier cosa. Y si puedo hacer esto, o si hago esto, y entonces si Dios está bravo. O el culto a los muertos, entonces que si se murió, le puedo, sí. Entonces, ya después, cuando yo empecé más que empezar a entender la historia de esos sucesos y cómo llegaron, que igual es bueno saberlo, a mí lo que me trajo más libertad fue entender la cultura del reino de Dios. Por ejemplo, en la cultura del reino de Dios hay una manera o hay unas celebraciones que Él nos dejó, que esa es la que Él nos invita a ponerle atención porque tienen propósitos. Entonces yo ahora le pongo más cuidado a las celebraciones que Él nos dejó, entendiendo lo que pasó y lo que podría pasar, que a las demás. Hay muchas culturas que comen de una manera extraña. Si usted va a Asia, dice que comen aleta de tiburón y tiburones o hasta perro. Yo he visto perro asándose así como los pollos de... Usted va así dando vueltas. ¿Se ha visto los pollos dando vueltas? Hay países donde ponen perros dando vueltas. Y cualquier cantidad y que usted dice, uy, qué cosa tan rara. Claro, porque para nuestra cultura, comerse un perro asado, y no es un hot dog, sino es un perro, es una locura. Pero cuando ya después yo entiendo cómo Dios quiere que comamos y nos alimentemos, pues yo ya no estoy pendiente si el perro, el gato o incluso acá lo que hacemos es, venga, cómo Él nos enseñó a comer. Entonces, la forma de alimentarse de la cultura del reino de Dios fue la que se empezó a impregnar en mi vida y ya no le pongo, ya sé hasta dónde llegar en cada cultura humana, incluyendo la nuestra. Igual que las de las tradiciones normales de nuestro país, las cuales ya yo no le doy tanta pelota o tanto interés, porque ya pasa como un día que si para Dios no es tan cultura, pues para mí no es tan cultura. Y por ende, nuestras hijas empezó para ellas sencillo ya no ser un dilema, sino simplemente no está en nuestra cultura familiar, porque no es una manera como le damos culto a Dios, ¿ya? Entonces ellas ven a los niños haciendo y ellas entienden por qué lo hacen y cómo lo hacen, pero simplemente no se sienten como desafiadas porque año tras año simplemente decimos, no, es que para nosotros no es relevante porque en nuestra cultura bíblica no está esa parte. Entonces, y ya ellas, bueno. Claramente, esta celebración nació como culto a otra cosa, todos lo saben, pero es muy desgastante entrar a debatir si sí, si no, si ahora le llamamos de otra manera, si se viste o no, porque entonces ahí van a haber 1000 interpretaciones y 1000 formas de ver, y son respetables. Si su hijo o su hija, usted mismo pidió ayer un dulce, no se va a ir al infierno. ¿Entiende lo que digo? Pero cada vez que usted se impregne más de su cultura, al reino, usted le va a dar menos pelota a cosas que no son necesidad.
que no son irrelevantes porque no son la cultura del reino de Dios. Así que ahí vamos avanzando en la cultura del reino de Dios, de a poco. Por ejemplo, hoy que vamos a acabar este libro, les voy a hablar a profundidad de algunos temas que hace rato no toco, los voy a volver a tocar, por ejemplo, para que entienda más cultura del reino de Dios, del reino de Dios. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Les voy a hablar en las próximas semanas, no se lo pierdan porque eso hace rato no lo hago y no lo pienso hacer nuevamente tan pronto. Y es hablar de lo que significa para la cultura del reino de Dios lo contaminado y lo impuro. Eso no existe en el mundo, pero sí existe en la cultura del reino de Dios. Entonces, para el mundo es una cosa, ¡bah! Para usted y para mí debe ser algo importante. Eso sí debe ser importante. Así que no se lo pierdan. ¿Listo? Muy bien. Entonces volvamos. No sé si quiero darle un poquito de tranquilidad y para que usted cada uno vaya tomando decisiones con respecto. Por ejemplo, a la Navidad no existe en la cultura del reino de Dios. No en esa fecha, no de esa manera. Ahora, ¿se va a ir usted al infierno porque no? Pero cuando usted entiende la cultura, entonces usted va a decir, y yo la aprovecho, claro, porque es cuando más comida le dan a uno, ¿no? Claro, yo aprovecho. Comida a lo que da. De verdad que es un tiempo muy especial porque de verdad la mayoría de gente está más tranquila, un poquito más serena de sus trabajos laborales y uno se puede encontrar un montón. Qué chévere, qué chévere. Pero yo en mi mente sé que el Señor no nació en esa época, ya está. Pero no pasa nada, no pasa nada. Pero la cultura cuando me la enseñó, Él debió haber nacido en la época de tabernáculos, cuando Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, que era el concepto del tabernáculo. Que cuando María y José fueron a buscar un lugar, estaba teteado Jerusalén porque era una de las fiestas donde subían todos los hombres en la semana de los tabernáculos. Y como estaba tan lleno, lo único que encontraron que fue, no un establo, un azúcar, es decir, los albergues temporales que hacían durante la celebración esa semana, exacto, la fiesta de las enramadas, y les tocó meter pues en una de esas porque de las cubiertas estaba así lleno. Y uno dice, ahora por eso me lo va a dañar la Navidad. No, hágala tranquilo, pásela bueno, pero usted entienda que en la cultura de Dios no fue en esa época y no pasa nada. ¿Qué pasa? Pues, se va a ir al infierno porque no pasa nada. Pero cuando usted entiende la cultura, usted dice, ya entendí. Entonces ya uno no está en ese debate, ¿sí? Tranquilo. Pero entre más cultura de Dios usted entienda, más va a poder estar en libertad cuando hace o no hace algo. ¿Me agarra la idea? Ahí está. Ahí está. Entonces sigamos entendiendo la cultura del reino de Dios, que no es ni la nuestra, ni la colombiana, ni la de ningún país. Es la cultura del reino de Dios, es una cultura que está por encima de las naciones de la tierra. Ninguna. La nación que más se acercó a la cultura de Dios, pero no la tiene bien hecha todavía, pero que más se acercó, ¿cuál fue? La judía tiene gran cercanía, pero se alejó un montón por su tradición oral, que se alejó de, por ejemplo, la cultura judía celebra el arranque de año, hace poquito lo celebró. Cuando el arranque de año dice que es cuando, 14 días antes de que mataban los corderos, ahí arrancaba el año, 14 días antes de lo que usted conoce como la Pascua. La cultura del reino de Dios arranca el año allá, o sea, ellos también se están alejando hace rato. Y se alejaron hace rato porque dejaron de creer en el Mesías. Quizás otras cosas se parecen un poquito más, pero no, también están alejados. Hay otra nación que hizo las cosas medianamente cercanas, pero aún así no está tan cerca. ¿Cuál fue? Estados Unidos. Estados Unidos se cimentó en gran parte, pero no en todo. Por eso hay unos baches todavía en la cultura. O sea que ¿cuál es la única cultura que puede restaurar la cultura del Señor? ¿Cuál? ¿Quiénes? Pues nosotros, los del reino de Dios, porque es que no hay un país que lo haga tan perfecto.
Entre nosotros más cultura agarremos, pues más podremos hacerlo como el Señor espera. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Es imposible que una nación terrenal lo pueda hacer a perfección, pero los hijos de Dios en todas las partes de la tierra lo podemos ir mejorando, rescatando, recuperando. Por eso a veces lo que hablamos a veces es un poquito raro porque, espere, porque claro, no es la cultura que estaban generalmente escuchando, sino la del reino acá metido. Pero no quiere decir que no esté. Toca es ver cómo la... ¿Bien? Muy bien. Sigamos. ¿Dónde voy? 9. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuándo dio Dios testimonio audible de que Él era el Hijo de Dios? De que Jesús, Yeshua, era el Hijo de Dios. ¿Cuándo lo dio audiblemente? Allá, en el río Jordán. Ahí lo dijo. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. ¿Se acuerdan? Este es mi Hijo amado. Que se abra algo y diga eso, y Él no lo ha dicho a otra persona. Y nunca más lo volverá a decir. ¿De Job qué le dijo a Satanás? ¿Te has puesto a ver a mi hijo Job? Pero jamás va a decir las palabras que se refirió a su Mesías. Así que el testimonio de Dios es con ese suficiente. Aún así, ellos nos dejan sus cartas, los apóstoles, para que también ellos refuercen lo que Dios dijo, que Él era el Hijo de Dios. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Acá hay un concepto muy importante y es ¿cuándo nosotros heredamos o tenemos la vida eterna? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Después de cuándo? No, tranquila, dilo. Ella se pone. No, dilo, es que lo habla pasito y no. ¿Cuándo dice Corín? Después del juicio, cuando. Bueno, ella dice eso. Otra perspectiva. ¿Cuándo podemos decir yo tengo la vida eterna? O a partir de cuándo la tienes. ¿O cuándo la vas a ver? ¿O cuándo? ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? Obediencia no es un cuándo. Pero vea, ahí lo dijo. Vamos a revisemos, porque es que si leemos y no revisamos, vuelvo a repetir lo que dice Juan. Voy a repetir, versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué está diciendo Juana? Es que ahí está la respuesta. Ya, la vida eterna ya está en mí. Muy bien, Mauro. Póngale 10 a Mauro. Ya. Lo que pasa es que nosotros vemos la vida eterna como un suceso por allá. Sí, como. Pero los que tenemos al Hijo en aquellos que estamos gobernados por Él y su Espíritu, nosotros ya tenemos vida eterna. Es decir, aunque usted un día ya no me vea aquí en esta tierra con este cuerpito que se han de comer los gusanos, como decían las abuelas, yo seguiré vivo. ¿O no? Pues que yo, no. Ahora no me invoque, porque eso es pecado. Pero yo voy a estar vivo. Solo que nos volveremos a ver todos otra vez con todos los juguetes cuando Él nos vuelva a dar el cuerpo inmortal. Pero eso no quiere decir que yo estoy muerto, porque yo ya lo tengo a Él. Él es la vida. ¿Cómo me van a separar de la vida si ya la tengo? ¿Me entienden? Él es la vida. Ahora, que nos va a resucitar un día para que tengamos un cuerpo mortal en el cual, digamos, vivir en esta atmósfera nuevamente, eso es diferente. Pero la vida está. Por eso Él dijo, Él es Dios de vivos y no de muertos.
O sea, Dios sigue siendo Dios nuestro después de esta tierra y cuando nos regresa a esta tierra con el cuerpo resucitado, para verlo reinar por 1000 años y luego para heredar incluso la nueva Jerusalén. Ahí no hay muerte, o sea, no hay manera de que nos, así de entrar aquí alguien y me asesinara en este momento, yo seguiría estando vivo. Yo ya tengo la vida eterna porque la vida es Él. Es decir, yo ando con la vida eterna ya. Yo soy eterno ya. Vivo en la eternidad, o sea, vivo en esa eternidad. Por eso la Biblia dice y el Señor decía, no tengan temor a los que les pueden matar el cuerpo, pero no el alma. O sea, no le tengan miedo a este mundo y a los que los pueden amenazar, porque ellos les pueden hacer parar el corazón humano y que se pudra su cuerpo, pero usted ya es mío. Usted y yo ya somos uno, ya tenemos vida eterna. No hay por qué temer. ¿Sí ven el concepto que está tratando de decir Juan? Él es la vida eterna. No tengas temor de la muerte, porque tú ya tienes la vida. Así que a uno le das como cosa lo que decía Pablo. Pablo me decía, si yo me muriera ya, sería ganancia. Él lo sabía. Yo ya tengo al Hijo. Tengo la vida eterna. Pero ¿cuál era la motivación de Pablo de vivir más años en esta tierra? ¿Cuál era la motivación del apóstol Pablo y que lo escribió y lo dijo? Los perdidos, ustedes. Yo me podría ir y bien, pero por causa de ustedes los perdidos, de los que aún necesitan de la palabra de Dios, de los que aún no entienden cosas, que Dios me dé años para seguirles enseñando, para que hereden esta vida que yo ya tengo. Si él pensaba en él solito, él ya estaba listo. Es más, les doy sincero, si yo pensara en mí mismo, yo ya estoy listo. Yo no necesito, yo ya la tengo. Lo que pasa es que los que tenemos la vida eterna fue lo como la parábola que dijo Jesús, que cuando usted encuentra un tesoro en un campo, a diferencia de lo que haría cualquier otro, que es esconderlo para que usted se lo coma todo, ¿se acuerdan que él dijo, no, el que encuentra el tesoro en el campo, el tesoro escondido en su campo, que es el reino de Dios, lo que va a tratar es, va a comprar el campo para asegurarlo, pero después va a mostrarle a los demás lo que encontró. Así que nuestro interés es, aunque ya tengo la vida eterna, yo sigo trabajando y usted debería hacer lo mismo para que en cualquier área donde usted se desempeñe, los demás alcancen a conocer ese tesoro que es el Señor y su reino. Así que estamos listos para irnos, pero ¿y qué de nuestros hijos? ¿Y qué de las ovejas? ¿Y qué del vecino? ¿Y qué del que está perdido todavía de tus familiares? Por ellos hay que luchar. Ya no es por nosotros nos podemos ir tranquilos, ¿verdad? Pero como esto no se trata de nosotros, sino de ayudar a que los demás también lo conozcan, ahí es cuando trabajamos por el reino de Dios. Así que Pablo decía, yo estoy listo, pero por causa de ustedes, le pido al Señor que tenga más tiempo. Bien, sigamos. Versículo 13. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Esta carta no va para los que no creen, esta carta va para los que ya creemos. Para que sepan que tienen vida eterna. ¿Sí ven? Lo vuelve a repetir. Ustedes no tienen que pensar que un día tendrán vida eterna. Él dice, les escribo para que sepan que ¿qué? Que ya tienen la vida eterna. Ya, es ustedes. Ya está en ustedes. Ni siquiera los que veían Dragon Ball, ni siquiera Freezer lo consiguió. ¿Cuánto no hizo Freezer en contra de Goku para conseguir los que la vieron saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Para conseguir ¿qué? Las bolas de dónde eran, las esferas de dónde, pero de dónde de Namekusei. Porque todo Dragon Ball, o por lo menos esa temporada, que fue la única que yo me vi bien, todo eso era por una sola cosa. ¿Para qué eran las 7 esferas? Para una sola cosa. La vida eterna. Para la vida eterna. Porque Freezer quería ser ¿qué? Eterno. Y es que nosotros los seres humanos, aunque usted no lo crea, la batalla del ser humano o la mayor frustración del ser humano es no ser ¿qué? Eterno. Y lo más increíble es que Jesús dice, si tú te entregas a mí y vives para mí,
la vida eterna es tuya porque yo soy la vida. Es tremendo, ¿verdad? Y todavía a veces lo despreciamos, no le damos la importancia que debe, lo dejamos de segundo, tercero, cuarto, no le damos la prioridad al tema, somos intermitentes, somos como las hojas, decía Santiago, las olas del mar que un día están aquí y otro día bajan en vez de estar buscándolo constantemente. Porque tenemos la vida eterna y cuando tenemos la vida eterna, cuando usted encuentra un tesoro como la vida eterna, por eso dice la parábola, va y lo compra, vende todo para comprarlo, es decir, para usted ya no lo va a soltar. Su vida eterna, que es Jesús, usted ya debe hacer todo lo que sea. Si usted tenía una relación tóxica que lo alejaba de la vida eterna, ¿qué hay que hacer? Corte esa vaina, urgente, porque si no te va a robar, ¿qué? El tesoro que encontraste, que era la vida, es de él. Si lo que te alejaban eran los muchos bienes y la fama y el dinero y todo lo que toda la vida loca que hay detrás de eso, y si eso es lo que te roba el tesoro y te aleja del tesoro, ¿qué hay que hacer? Alejarse radicalmente de esa vida entonces. ¿Han escuchado alguna vez cómo habla? Yo nunca fui reggaetonero, salsero sí, reggaetonero no. Pero este era muy famoso, porque era tan famoso que hasta a los que no nos gustaba el reggaetón o no lo practicábamos mucho, pues salía. Y era el famoso Héctor, el Father, le decían con todo eso. Sí, le decían el Father. Sí, sí, estamos de acuerdo. Vea, mire, para que a usted en el reggaetón le digan el Father, es porque usted era top, el capo, porque era el papá de los reggaetoneros, el Father. ¿Entiende? No, pero es verdad. Y a este varón Dios lo agarró, lo ha llamado. Y yo digo que no todo el mundo debe responder igual que él, pero él respondió de una manera espectacular en el sentido de que él entendió que a él lo que lo alejaba, una vez encontró el tesoro de la vida eterna, que era el Mesías, era ese mundo. Entonces, ¿qué hizo él? Se apartó de esa área y se entregó para cuidar eso. Pero ¿qué le pasó? Porque mucha gente dirá, es que eso es lo que toca hacer. No, eso es lo que le tocó hacer a él para que el tesoro que había encontrado no se lo robara a nadie. Ahora le voy a poner otro ejemplo. Juan Luis Guerra. En otro ámbito, también músico, también muy reconocido y también muy influyente, a él que le tocó para guardar el tesoro que encontró, ¿se alejó de todo este mundo? No, no fue la misma respuesta de Héctor el Father. No tiene que decir que no, una sea mejor que la otra. No, la respuesta de él es, voy a rehacer mi música. Voy a rehacer las cosas que hago. Ya no le voy a cantar a lo que le cantaba, sino que mis canciones darán gloria no solo a Dios, sino a su verdad y su justicia. Y cada vez que me pare en una tarima, les voy a decir a quién y por qué canto. Esa es otra manera y él protegió el tesoro de esa manera. Porque es que a veces nos metemos en que no, la que hizo el primero es lo correcto y el que hizo el segundo es lo correcto. No, los dos hicieron lo que debían hacer para proteger el tesoro que encontraron. Por eso no es que haya una vía, es qué tienes que hacer tú, qué es lo que te amenaza a ti, el que te roben el tesoro que encontraste. Eso es lo que tienes que hacer en tu vida. ¿Es alguien en el trabajo? Échalo si tienes el poder o salte tú. Nada de dos. Es alguien, o pídele perdón o pídanse perdón a ver si se reconcilia. Bueno, es lo que estudias. ¿Sabían que lo que tú ingresas a tu mente, que va en contravía de la palabra de Dios, te puede alejar? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Lo que tú consumes, lo que tú lees, lo que tú escuchas, a quien tú escuchas, te puede alejar del tesoro que te entregó Dios, que es su Hijo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues dejar de escucharlo. Pero a veces parece fácil decirlo, ¿no? Parece fácil decirlo. O dejar de decirlo. Parece fácil de dejarlo, pero a veces es la lucha que tienen unos. Otros es
estos tres amigotes que cada vez que se ven con él, uno, ¿qué pasó ayer? La película le queda en pañales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si eso es lo que me roba a mí el tesoro de la vida eterna, ¿qué hay que hacer? Me toca alejarme de los tres. ¿Qué hacemos? O si son unos negocios medio ilícitos, porque no existe medio ilícitos, son ilícitos, ¿no? Pero digamos que para no ponerlo tan grave. Y eso es lo que a mí me aleja. ¿Qué hay que hacer? Así me toque andar en chanclas. Así me toque pagar un par de años de cárcel. ¿Sabían que eso es una manera correcta a veces de enfrentar mi pasado? ¿Sabían que alguien puede decir, yo necesito ser libre no solo delante de Dios, sino entregarme a la justicia? Eso es loable. ¿Podría pasar? Eso es loable. Pero quizás eso te va, entre comillas, a meter a unos barrotes, pero tú habrás protegido tu tesoro. A mí me tocó cortar una relación de 5 años, doliéndome hasta el alma. Pero yo necesitaba ¿qué? ¿Proteger qué? El tesoro. Y después me dio una esposa espectacular. Que Dios lo premia a uno por uno decidir ¿qué? Proteger la vida. Cuando alguien entiende lo que acabo de decir y se la juega, Dios te va a sorprender porque entendiste el concepto de proteger la vida eterna. Terminemos. Versículo 14. Esta es la confianza. Los que ya entendimos esto, nos llenamos de la confianza que es esta, que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Cuál es la confianza ahora que tenemos? Que si pedimos lo que queramos, ¿sí? Así dice ahí. No. ¿Qué dice? Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que Dios nunca va a dar el brazo a torcer por lo que tú quieras. Dios te va a dar con lo que pidas conforme a su voluntad. Así que no nos frustremos con los no de Dios, porque no era su voluntad. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y eso es una verdad. Uno ya descansa en saber que yo pongo mis oraciones, tus oraciones, y espero que Él actúe. Ya no me estreso por querer ser Dios y cuadrar todo. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. ¿Cuáles son los pecados que no llevan a la muerte según la Torá? Los pecados por ignorancia y los que son repentinos. A eso se refiere porque él conocía la ley de Dios. Sigamos. Pero hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. ¿Cuál era? El que ya practica y no le importa nada, que aunque ya lo sabe, se desfacha, ¿qué? Ya simplemente pierde escrúpulos, no le interesa y lo va a practicar. No hay nada que hacer. En ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay un pecado que nos lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado, Jesucristo. Quien nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Qué maravilla saber que Satanás no me puede tocar. Ya vamos a acabar. No me puede tocar y a ti tampoco, pero si te mantienes ¿en qué? En Él, en sus caminos. Dicho de otra manera, los que no se mantienen en sus caminos, ¿qué hace? ¿Qué pasa? El maligno, ¿qué pasa? Sí los puede tocar. No hay nada que hacer. Perdón. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control de maligno. ¡Wow! También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesús. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y termina diciendo, queridos hijos, apártense de los ídolos. Es decir, que nada sea primero que el Señor
que nada tenga más su atención que su palabra, su búsqueda y su comunión no solo con Dios, sino con todo su pueblo, porque entendimos que los hijos de Dios, al igual que Dios, necesitamos estar en constante comunión. No puedes con una parte y con la otra no. O es con todo o es con nada. Miren cómo termina entonces esta gran carta, recordándonos que tenemos vida eterna y eterna es que no tiene fin. Conseguimos lo de Freezer sin necesidad de las 7 esferas del dragón. Porque el mundo entero quiere la vida eterna. Todo el mundo lo quiere, de aquí hasta los chinos, los asiáticos, toda esa parte, en la India lo quieren, todo el mundo quiere la vida eterna. Nosotros ya la tenemos. Eso es tremendo. Yo sí creo eso. Yo sí creo que si me muero, yo estoy tranquilo. No sé usted, pero yo estoy súper tranquilo. Yo estoy solo, es afanado por los de acá. No es por mí, es por los de acá. Porque lo conozcan. Por eso estoy escribiendo, por eso voy a dejar libros. Porque yo ya cuando me vaya, ahí les dejo. Conozcan a la vida eterna. Ahí les dejo lo que aprendí para que esculquen la Biblia. Porque Él es la vida eterna. Punto. Ya. Yo le digo a mis hijas, ahí les voy a dejar esos libros para que ustedes se diviertan. Para que no se aparten de la vida eterna que sé. Si usted canta, deje canciones para que la gente llegue a la vida eterna. Si usted es un buen trabajador y tiene una empresa, entonces haga que su empresa avance en la justicia en la sociedad para que la vida eterna se siga avanzando, para que lo correcto se haga, para que los contratos lleguen a personas no sucias, sino limpias. Ahí está usted para traer vida eterna, la vida eterna, la justicia. No se deje sobornar nunca. Haga lo correcto y lo justo, así le cueste persecución. Porque usted ya tiene la vida eterna y hay que protegerla. Parémonos y oremos y terminamos. Cada uno debe analizar qué amenaza el tesoro que usted encontró. ¿Qué lo amenaza? ¿Algo sentimental? ¿Algo laboral? ¿Algo con el dinero? ¿Algo con los bienes? ¿Algo con su corazón con respecto a alguien que no ha perdonado? Entonces eso es lo que le roba, le está amenazando. ¿Que no has perdonado a X o Y? ¿Qué es? Lo que escuchas, lo que consumes, lo que ves, a quien escuchas, córtalo entonces. Pero que la vida eterna no te la robe nadie. Es como el de, te invito a que después leas, busques esa parábola cuando Jesús decía que el reino de Dios es como un hombre que encontró un tesoro en su campo y fue y vendió todo y lo compró. Y después le dijo a todo el mundo lo que había encontrado. Eso es lo que le está tratando de decir. Padre, gracias por lo que hoy hemos hablado, por lo que hoy hemos reflexionado y cómo estamos concluyendo esta primera carta de Juan. Gracias por recordarnos que ya tenemos la vida eterna, que ya podemos vivir tranquilos y que lo que nos afana ahora ya no es si vamos o no a la vida, a perder nuestra vida cuando muramos acá. No, eso ya no es lo que nos afana, porque ya sabemos que la tenemos, porque es nuestro Señor, nuestro Dios en nosotros.